Aquí me encuentro ya con el doctor Enrique Rimbaud para hablar de tus mascotas. Y estábamos viendo ese dato interesante y le preguntaba yo, doctor, ¿es verdad esto de los bigotes de los gatos? Y me comentaba que sí, es verdad. Sí, sí, son táctiles. Ellos tienen sensibilidad en los bigotes, entonces cuando se están moviendo, sobre todo en la noche, entonces tocan un cuerpo extraño, se dan cuenta ahí de que les viene y lo tratan de evitar. Wow, interesante, ¿verdad? Vamos a hablarles hoy de un tema importante y es los cálculos en la vejiga. Obviamente también estamos hablando no solamente en gatos, sino también en perros. Estamos hablando de macho, hembra, los cálculos en la uretra también. ¿Cómo prevenirnos? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué le sucede a nuestras mascotas cuando tienen este cálculos? Bienvenido nuevamente, Rimbaud, y gracias por acompañarnos como todos los lunes. Temas interesantísimos, ¿verdad? Como por ejemplo este. ¿Cómo yo voy a detectar? ¿Cómo sé qué le está pasando a mi mascota? Bueno, lo ideal es, como yo siempre les digo, dos chequeos anuales con el médico veterinario y en eso hacer un EGO, un examen general de orina, para ver la posible presencia de arenilla o de cálculos o de cilindros del riñón. Pero depende de la especie, ¿no? Las pautas que voy a tener para darme cuenta. Una, por ejemplo, lo llamamos disuria, que disuria es orinar con dificultad, orinar con dolor. Eso es muy común, sobre todo en el cálculo de uretra, de uretra, que se da más que nada en perros. En la hembra es difícil que haya cálculos uretrales porque tienen la uretra mucho más ancha y más corta, entonces eliminan con mayor facilidad los cálculos. Pero el pene del perro, recordemos que tiene un hueso, y ese hueso, el hueso peniano, tiene una hendidura por donde pasa la uretra. Entonces a veces el cálculo queda estancado ahí, se tranca, no puede avanzar ni retroceder, y hay que realizar una cirugía para poder eliminarlo. La presencia de sangre en la orina, sea macho o sea en hembra, nos puede estar indicando que hay un cálculo. El cálculo en las hembras más común es el de vejiga. Hemos sacado cálculos del tamaño de un puño y no de perros grandes. O sea, me acuerdo un Schnauzer y un French-Poodle que operamos, dos perritos de cálculo de vejiga, tenían unos cálculos así enormes y eran perros chicos. Los cálculos son casi todos diferentes. Pero en el macho, el cálculo de uretra es gravísimo porque hay muchos cálculos que vienen como con pinchitos y se adhieren a la uretra y son muy difíciles de remover. ¿Por qué vienen? Generalmente en aquellas mascotas que solamente le dan alimento seco, no voy a decir marcas, ni a favor ni en contra, hay marcas que son nefastas realmente y lamentablemente son muy conocidas. Ese alimento seco empieza a promover la formación de sales que después se vuelven piedras a nivel del riñón y que las va eliminando el animal o se estancan, como te decía, en el macho en el hueso peniano. Esto es un proceso que realmente puede llevar de meses a un año en formarse, pero cuando nos damos cuenta generalmente es tarde. No salen claro en el ultrasonido, sí salen clarísimo en la radiografía, para ver la ubicación y el tamaño y el abordaje. Y son cirugías complicadas. La cirugía del macho es bien complicada porque tenemos una uretra muy angosta que está metida dentro de la hendidura del hueso peniano. Y eso complica bastante. La cirugía de vejiga hay que ser muy cuidadoso porque tenemos que extraer el cálculo sin que caiga orina en la cavidad abdominal, porque eso nos causaría una peritonitis. Ahora pregunta, Rimbaud, antes de llegar a la cirugía, igual como sucede con los seres humanos, ¿hay tratamientos para no llegar a la cirugía que pueden ayudar a que este cálculo se elimine? Así como lo pasa, a veces sucede con seres humanos antes de llegar a la cirugía. No hay medicamentos
formulados para tal efecto convencionales. Sino que es directo a la cirugía, entonces. No, se puede hacer un intento con medicamentos naturales. Oh, ¿Tá? interesante. Hay ¿Ejemplos? un té que se hace con una hierba que se llama quiebrapiedra, ¿tá? Que es justamente para quebrar los cálculos. El asunto que a veces la gente lo asocia también ese té con otra hierba que se llama yerba meona. Eso es un error, ¿por qué? Porque no es malo usar el quiebrapiedra y tratar de detener el proceso, sobre todo en los cálculos de uretra en el macho. Pero si yo utilizo una hierba diurética, la yerba meona, o simplemente té de perejil, que es muy diurético, voy a promover la emisión de orina en una uretra que está trancada. Entonces puede llegar a desgarrar, puede llegar a romper inclusive la vejiga, provocar una peritonitis química o provocar una hidronefrosis, ¿tá? Y se me complica el cuadro. Entonces el paso a lo natural, si no está muy avanzado el caso, Sí. es con esa hierba quiebrapiedra, que eso lo consiguen en lugares que venden medicinas naturales. No es sencillo, no es sencillo. Pero no den diuréticos, por favor, porque van a provocar un grave problema. Y lo que siempre hemos mencionado, y que lo dijiste aquí en el inicio del segmento, que es importantísimo, el chequeo rutinario a nuestras mascotas para que no sucedan estas cosas, estas emergencias que a veces suelen suceder que ya es demasiado tarde. Así que creo que también es importante siempre mencionarlo y repetirlo las veces que queramos. Sí, el proceso de diagnóstico no es fácil. Nosotros generalmente hacemos un sondaje del pene. En la hembra no, porque generalmente no se alojan cálculos uretrales, se eliminan con facilidad. En la hembra por palpación vamos a tocar los cálculos en la vejiga. Y en el macho con el sondaje determinamos si está trancado el cálculo en algún lado y sobre todo tomamos la medida para ver dónde es que vamos a incidir para quitar ese cálculo. Terminado de quitar el cálculo y cerrada la uretra, se debe dejar la sonda por lo menos una semana, se sutura al prepucio. ¿Por qué? Para que al cicatrizar no comprima la uretra y pasemos de una obstrucción por cálculo a una obstrucción física por constricción de la uretra. Y hay que hacer un buen lavaje y a veces tenemos que abrir uretra y abrir vejiga para poder hacer lavajes y poder quitar todos los cálculos. Hemos sacado inclusive hasta 70, 80 cálculos de perritos entre la vejiga y la uretra. Ahora, ¿es complicada esta cirugía para la mascota? ¿Es de riesgo? Todas las cirugías son de riesgo, ¿no? Pero esta tiene un riesgo agregado que es como te decía, nosotros debemos hacer la cirugía y el abordaje quirúrgico de tal manera de evitar que la orina caiga en la cavidad abdominal por el riesgo de peritonitis. En vejiga, la sutura es complicada porque yo tengo que hacer una sutura de cierre invaginante primero para que quede hermética y después una sutura que cierre la otra sutura. ¿Por qué? Porque tengo que evitar que haya filtraciones de orina hacia la cavidad abdominal. Eso en uretra no lo puedo hacer. Tengo que utilizar un hilo muy delgadito, ¿tá? Y como te digo, dejar una sonda colocada para evitar que haya constricción de la herida. En el gato macho es difícil. Ahí tenemos que tratar de hacer se pueden usar dilatadores de la uretra para que pueda eliminar, que eso lo digo, pues se llama iosina. La iosina es el nombre científico. La iosina lo que hace dilata la uretra y ahí sí puedo dar un diurético para facilitar la salida. Es más común en los gatos el cálculo en hembras, mucho más común, por suerte, porque realmente la uretra del gato es bien complicada. Y en perros, en hembras el cálculo de vejiga y en macho el cálculo de uretra. Por suerte no son comunes los cálculos en los riñones, no son comunes.
porque es bien difícil el abordaje y la cirugía de riñón. Me imagino, y sobre todo también dependiendo de la raza de la mascota, ¿verdad? Del animal. Rimbaud, gracias por acompañarnos como siempre. Son temas sumamente importantes que cada lunes estamos aprendiendo y conociendo un poco más de nuestras mascotas. Número telefónico para consultas, por favor. Sí, me pueden consultar por WhatsApp o coordinar una cita al 8852-1488. Repito, 8852-1488, que con gusto los atenderemos. Excelente, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes. Claro que sí. Vamos a estar por aquí hablando de tus mascotas. Vamos a continuar con más del programa. Heidi, ¿estás preparada para hablarnos de moda y tendencia este lunes? Vamos a ver qué temas nos tenés hoy.